de victoria en victoria y gozó finalmente de reposo con la posesión del país. Entonces, no es sorprendente que en el libro de Josué haya recibido también el nombre del Efesios del Antiguo Testamento. Y si se tomó el tiempo de ver, en Efesios 6 tenemos el capítulo completo que nos habla acerca de las armas que tenemos que tener, las armas espirituales, y cuando en este pasaje el Señor va como detallándonos qué debemos ponernos para poder estar preparados para la batalla, y tenemos que tener puesto ese casco, entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar mucho esto, ¿sí? Y saber de que también tenemos que tener puesta esa armadura, cubrirnos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, la espada, que es la palabra de Dios en nuestras manos, no para golpear a nadie, sino para enseñar, para ayudar, para dirigir, para guiar con la palabra de Dios, para que sea lo primero que tengamos a mano, para que sea lo primero que demos nosotros lo que vamos a hacer, ¿sí? Dar con nuestras manos, ayudar con nuestras manos. Que todo tenga la palabra de Dios, nuestros actos, nuestra vida, nuestra vista, todo nuestro ser, para que estemos cubiertos totalmente con la palabra de Dios. De Él es la victoria, Él es el que nos ayuda a nosotros a interpretar, a ser astutos, a tener estrategias, a saber cómo orar. Y esto es muy importante, porque de su boca tiene que salir palabras de victoria y palabras de fe. Y a veces nos cuesta esa parte. Pídale a Dios, enséñame, Señor, instrúyeme cómo orar, cómo hablar contigo, cómo hacer mi cronograma, mi tiempo de oración, cómo prepararme, cómo hablar de lo que es tu grandeza cuando tengo que engrandecerte y glorificarte y agradecerte, ser agradecido, enséñame, ayúdame a ser agradecida, ayúdame a ser bondadoso, a ser compasivo. Todo esto le podemos pedir al Señor en oración porque estas son esas armas que nos van a ayudar a vencer. Y vamos a ver ahora las naciones que fueron derrotadas, ya estamos en el 1.5, y vamos a ver que quienes se oponen a la inspiración de la Biblia disfrutan atacando los pasajes de Josué que relatan la guerra y la matanza. Y siempre van a decir de que es un Dios sanguinario, de que en los sacrificios le gustaba matar animales, que la sangre y que esto. Y son todos argumentos donde no hay conocimiento. Entonces, si hay algo que le puedan decir a usted para contrarrestar, debatir o pelear, o sea, no pierdan su tiempo en eso, porque para lo que nosotros vamos a estudiar es para enseñar y para ayudar a los demás en cuanto a quién es nuestro Dios. No para debatir y pelear, y mucho menos para argumentarle a alguien que no tiene conocimiento de todo esto que estamos viendo, que todo tenía un símbolo y una representación. ¿Cómo puede un Dios de amor ordenar tal masacre? Preguntan. Y tenga presente que Dios le dio a esas naciones cientos de años para arrepentirse. Sin embargo, rehusaron volverse de sus perversos caminos, y entonces, si usted desea saber cuáles eran las obras de Canaán, lea Levítico 18 y tenga presente que estas prácticas inmorales eran parte de la adoración religiosa pagana. Y va a ver que en todo momento Dios siempre advierte, en todo momento. Desde Adán, Dios le advirtió lo que tenía y lo que no tenía que hacer. Desde el primer hombre, Dios advirtió. Dios le advirtió a Caín, no dejes que esto se arraigue en tu corazón, le parafraseo así, porque Dios le dijo, está delante tuyo la decisión que tenés que tomar. O sea, no te precipites, Caín, porque él podía tomar la elección por lo bueno, pero él se dejó llevar por ese rencor y ese odio y terminó matando a su hermano. Entonces Dios siempre advierte, siempre va avisando, siempre nos va dando la voz de alerta, de stop, acá detenete, no sigas. Nunca tome decisiones enojado, nunca tome decisiones enojada ni tampoco precipitado por algo. Llévelo en oración, lleve al que el Señor le ponga calma a eso y ahí recién tome la decisión. Porque lo que siempre va a intentar el enemigo es que usted vaya y destruya todo lo que pudo haber construido, ya sea una relación con una persona o en su familia o lo que fuera. Entonces siempre tengan en cuenta esto, de que el enemigo siempre viene sigiloso para atacarle a que usted vaya y cometa un error.
Entonces vamos por la advertencia de Dios y por su palabra y a tomar en cuenta esto para que seamos guiados siempre por Él. Cada pecador en la nación, tal como Rahab, que vemos en Josué 2, el capítulo 6, versículos 22 al 27, podía ser salvo por fe y hubo adecuada advertencia dada de antemano. Vamos a ver en Josué, el capítulo 2, a partir del versículo del 8 al 13, donde dice: Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Fue eso lo que salvó a Rahab. Dios algunas veces usa la guerra para castigar e incluso destruir naciones que se olvidan de él. Dios hizo destruir a estas naciones perversas para castigarlas por sus pecados, y así como un médico que desinfecta sus instrumentos para matar a los gérmenes, él protege a su pueblo de los caminos impíos. Y vamos a ver ahora el siguiente punto que también tiene que completar en su material, que es a partir de las naciones. Si lo llegamos a hacer ahora, yo le voy a dar unos minutos para que usted lo vaya completando y va a ver que lo que les decía hace un momento acerca de los amalecitas, amonitas, amorreos, edomitas, y al lado tiene la definición de quiénes eran. Los amalecitas eran los descendientes de Amalek, el nieto de Esaú, quienes moraron al sur de Palestina en el Negev. Luego los amonitas, que vienen de la descendencia de Nami, el nieto de Lot e hijo de su hija menor, quienes vivieron al este del río Jordán y al norte de Moab. Después los amorreos, un término general para los habitantes de la tierra, pero especialmente para los descendientes de Canaán, quienes habitaron a ambos lados del Jordán. Y ahora, en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar un mapa para que más o menos puedan dimensionar de quiénes estamos hablando. Pero acá estamos viendo primero las definiciones de los pueblos y más o menos quiénes eran o qué descendencia tenían, para que ustedes interpreten. Los giblitas, el pueblo antiguo del puerto que más tarde conoció como Biblos, a unos 32 kilómetros al norte de Beirut, del Beirut moderno de ahora. Los cananeos, que ese es el término general para los descendientes de Canaán, que era el hijo de Cam, hijo de Noé, nieto de Noé vendría a ser. E incluyó a muchos de los otros grupos aquí mencionados que entraban dentro de lo que es la tierra de Canaán. Los jesuristas, que eran los habitantes de Jesús, los gabaonitas, que vemos un episodio acá en el libro de Josué, que son los que se hacen pasar por indigentes y que estaban abandonados y estaban ahí cerca nomás de ellos. Después los gergeseos, una tribu que descendió de Canaán, la cual fue incluida entre la población general de la tierra, sin identidad geográfica específica, no sabemos realmente dónde estaban habitando, pero están por ahí. Los gesritas, que es un grupo poco conocido, los eteos, inmigrantes del imperio eteo en la región de Siria, los heveos, descendientes de Canaán también que vivieron en la región norteña, los oreos, residentes antiguos de Edom, de un origen desconocido que fueron destruidos por los descendientes de Esaú, los jebuseos, que ahí vemos otra vez que son los descendientes de Canaán que moraban alrededor de Jerusalén. Después se los llama judíos por Judá. Luego
los ceneos, una tribu madianita que originalmente moraba en el Golfo de Acaba, los moabitas, que viene a ser el hermano de Amón, Amón y Moab, que son los descendientes de Moab, el nieto de Lot e hijo de su hija mayor, quienes vivieron al este del Mar Muerto. El fereceo, pueblo incluido entre la población general de la tierra, cuyo linaje no se remonta a Canaán, su identidad exacta es incierta. Y sabemos que de estos pueblos fueron los enemigos, los que ocuparon estas tierras, pero a la vez los que estaban en continua guerra también contra el pueblo de Israel. Y por eso mismo están las referencias acá, para que usted también pueda leer cuál es el origen de estas personas y vea por qué está en este relato bíblico, en este pasaje, y por qué el Señor le dijo, ustedes van a sacar a estas personas de ahí, porque van a sacar estos habitantes, estos pueblos que están ocupando Canaán, que están ocupando esta nación. Todos estos pueblos tienen una referencia en cuanto a lo enemigo, pero también por su origen, cada uno de ellos. Y ahora les traigo acá un mapa para que ustedes puedan verlo y relacionarlo justamente para que puedan comprender de la dimensión de lo que era Canaán. No sé si van a poder ver mi cursor ahí, pero ahí van a entender más o menos. Después van a mirar en la diapositiva con su teléfono o en la computadora donde lo pueda ver ampliando y va a ver que dentro de lo que es Canaán están, bueno, ahí están los jebuseos, los heveos, los gergeseos, los amorreos y demás. Pero pasando el río Jordán, cuando vamos hacia el lado de la derecha del mapa, va a haber uno de los lugares importantes que tiene que ubicarse donde está la parte rosa, que está Sittim, porque en esa parte y ahí en ese sector estaban ellos con el pueblo antes de cruzar el Jordán, que va a ver que del otro lado está Jericó y Gilgal, ¿sí? En ese punto ahí céntrese para ver más o menos dónde ellos se encontraban y en qué punto ellos cruzaron el Jordán. Y de ahí va a dimensionar lo que es viendo todo el mapa de norte a sur y de este a oeste, lo que ellos tenían que conquistar, lo que ellos tenían que limpiar toda esta tierra para que ellos puedan habitar. Y van a ver que justamente a su derecha la parte rosa, la parte violeta y la parte celeste, en este espacio, si usted lo compara con su mapa que vimos las tribus de Israel, que lo tiene en su material, va a ver en su mapa que en este lado derecho está Rubén, Gad y una parte de Manasés, de la tribu de Manasés, que está más en la parte lila o morada, está la parte de Manasés occidental, o sea, una parte de la tribu. ¿Para qué les digo esto? Para que podamos entender esta parte del pasaje de Josué. El capítulo 1, el versículo 12 dice, también habló Josué a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, ellos estaban de este lado, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová, vuestro Dios, les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. Eran obedientes, ¿sí? La manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera solamente, que muera.
solamente que te esfuerces y seas valiente. Entendemos entonces que de ese lado ellos estaban ya habitando, estaban ya habían conquistado y tenían sus tierras y tenían esas tribus, el lado derecho, entonces dejan a sus familias para cruzar el Jordán y poder pasar a Gilgal, donde ellos van a establecerse, y ahí comienza la conquista de Jericó. Este mapa lo va a tener ahí en la diapositiva para que justamente pueda ver detenidamente cómo es la magnitud de la cantidad de ocupación que había y las batallas que eran una tras otra, no había descanso ahí, y para que ellos pudieran establecerse, así como Dios les venía dando a ellos, ¿sí? Entonces vamos ahora al 1.7 porque ahí vamos yendo más a lo que es los puntos principales del libro de Josué. Vimos todo lo que es la generalidad del libro como un paneo total y también lo que es el bosquejo. Vimos los mapas, cómo podemos ubicarnos también y comprender, dimensionar el territorio y la cantidad de batallas y de guerras que tuvieron que enfrentar. Ahora, ¿por qué Josué envió espías? Hasta donde él sabía, estarían atacando una ciudad altamente fortificada, utilizando tácticas de guerra convencionales. A su vez, necesitaban información estratégica acerca de la ciudad para la batalla que venía por delante esta batalla. Pero también sabía que esto podría originar críticas por parte de los demás líderes. Acuérdense que él tenía todo un equipo de gente alrededor de él. Él tomaba las decisiones, bien, él hablaba con Dios, perfecto, él pedía a Dios dirección, sí, pero a su vez tenía que hacerles saber a los líderes de las tribus, a los ancianos, tenía que pasarle toda esta información. Entonces ahí había una especie de quizás hasta un poco de duda, quizá qué le iban a decir o si iba a resultar esto que él estaba planteando. ¿Qué pasaba? La última vez que se enviaron espías, el informe que presentaron al volverse causó tremendos problemas. Vemos que esto pasó en Números cuando Moisés envía a los espías, que van 12 y vuelven dos solamente con buenas noticias, que son justamente Josué y Caleb, que vienen a decirles, no, vamos, nosotros los vamos a comer como pan. Nosotros tenían una valentía, una fe que para ellos no había problema. En cambio, los otros 10 acobardaron a todo el pueblo y empezaron a lamentarse y a murmurar porque tuvieron que parar en ese lugar para ahora ser muertos y otras empezaban a quejarse. Empezaba esa rueda de queja y de reclamos otra vez. Entonces, de esa última, y acá vemos otra similitud que veíamos en cuanto a lo que es el liderazgo de Josué en cuanto al liderazgo de Moisés. Y una de las cosas más importantes es que él tenía esa fe firme y por más que habrá tenido muchos pensamientos, emociones encontradas y todo lo demás, pero él creía en lo que Dios le hablaba y esa fe era la que no le dejaba moverse de lo determinado que tenía que ser. En esta ocasión tenían que enfrentar algo que tenían la última información de que no era un lugar muy bueno y de que para ellos no había mucha chance de que puedan ganar o que puedan pasar esta prueba. Y me voy a detener unos minutos o quizá un minuto nomás en esto, porque a veces nuestra vida también pasa por esos sube y bajas o esas situaciones en cuanto a nuestra fe. ¿En qué? En procesos que Dios nos lleva, en un desierto, en una enfermedad, en un problema familiar, en un problema laboral. ¿Y qué sucede en ese momento? Dios está llevando mi vida a un nivel en el que yo tengo que depender de Él y confiar en Él. En ese momento es donde Dios quiere que mi fe sea sólida y que confíe y que Él me va a sacar de ahí. Y en ciertas cuestiones Dios hace algo por nosotros y nos ve y nos ayuda en esto y nos saca de esa situación. Pero al pasar el tiempo volvemos a pasar por una situación similar. Y ahí es cuando tenemos que ver realmente si pasamos esa prueba anterior, si llegamos a tener, como decir, la certificación de que cruzamos esa prueba.
Porque cuando nos vuelva a pasar algo muy similar, tenemos que prestar atención. ¿Por qué me está pasando esto otra vez? Hay algo que no entendí, hay algo que no aprendí. No quiero pasar por esta evaluación o esta prueba 2 veces. Quiero rendir el examen y salir bien. Quiero que esto supere ya esta barrera y esta situación de mi vida, que mi fe crezca en esto. Entonces, a tener en cuenta de que cuando está sucediendo algo reiterado en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prestar atención y ver qué Dios me está enseñando acá para que no vuelva a pasar por ese examen. O a la vez también puede ser de que Dios me está haciendo pasar por esa misma situación para ver que en esta vez yo estoy más fuerte que la última vez. Porque aquella vez no pasé de la misma forma. La otra vez renegué, me quejé, me enojé y todo eso. Y esta vez no, estoy más maduro en la fe, estoy mejor, estoy asumiendo esta situación de otra manera. Y ahí Dios también me permite pasar por esa situación similar, pero ya tengo otro crecimiento, tengo otra mirada en cuanto a lo que Él me está enseñando. Ahora vamos a ver que por un lado no quería avanzar sin información y por otro no deseaba causarle al pueblo tropiezo ni dudas acerca de su sabiduría y capacidad para dirigir la nación. Tenía muy en cuenta que Dios estaba dirigiendo todo, pero a la vez él lo tenía que hacer de una manera prudente. Cada paso que tenía que dar lo tenía que dar seguro y tenía que saber que la última vez hubo algunos desperfectos en la información y resultó en daños, porque la gente se terminó quejando y pasaron un montón de sus, o sea, las consecuencias que ellos tuvieron que pasar. Entonces, en este momento es como que Josué está prestando mucha atención a los eventos, diciendo vamos a tomar las decisiones correctas y vamos a dar los pasos seguros, vamos a movernos como tiene que ser. Ahora, estos puntos que siguen lo va a anotar en su material, donde habla el 1.7 acerca de Rahab y la salvación por fe. En el primer punto nos habla de que era un buen lugar para recopilar información, por qué ellos tenían que estar ahí en ese espacio, en ese lugar, o en la casa justamente de Rahab, la prostituta o la ramera, en el caso de que lo dicen también, pero por qué para nuestra mirada por ahí prejuiciosa, si hubiera sido en otro escenario, vamos a ponerle, que fuera una persona en otro contexto, por ahí le podemos poner un montón de tintes o imaginarnos otra situación, pero cuando la palabra de Dios nos presenta este tipo de casos, este tipo de eventos, es cuando a veces nuestras ideas empiezan a colapsar y decimos, Dios hace, y Dios llama, y Dios toma. Y escuchamos hace un momento, les estaba leyendo la confesión de Rahab en cuanto a lo que ella había escuchado de lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo que Dios había hecho por ellos y lo que Dios venía haciendo por Israel. Y ella creía que Dios es Dios de arriba en el cielo y de abajo en la tierra. Esa fe tan fuerte, sin tener el contacto con ese Dios y hubiera tenido la relación con el pueblo, es decir, compartir la fe que ella estaba teniendo. Era por lo que ella había escuchado, lo que ella tenía en su corazón en cuanto al Dios de Israel. Por esto, por este corazón que a veces nosotros no vemos, o no vemos en realidad, es Dios el que ve el corazón, es donde Él escoge a alguien que para nosotros por ahí nos colapse y decimos, no, no puede ser. Pero Dios es el que está viendo, Dios es el que conoce y el que prepara. En este lugar, en la casa de Rahab, que era un buen lugar para recopilar la información sin despertar sospechas. Era una estrategia de Dios y estaba resultando todo como se venía. Rahab tenía un lugar ideal para un escape rápido. ¿Por qué? Porque tenían que irse apenas podían saber lo que fueron a buscar y tenían que huir de ahí porque estaba construida en el mismo muro de la ciudad. Vamos a ver que en el capítulo 2 de Josué, en el versículo 3 dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y acá vemos que el rey ya sabía de la información. Ella y toda su familia estaba corriendo peligro, y grave peligro. Y en este caso tenían que saber cómo hacer todo esto. Pero no se aceleró,
no se precipitó, sino que tranquilamente escondió a estos hombres. ¿Qué hacían en el terrado? ¿Se acuerdan que en la materia de cultura y geografía bíblica ese lugar y ese espacio de lo que era el techo que estaba preparado como para secar determinadas cosas, para guardar también como depósito? Entonces allí ellos almacenaban también el lino, que lo hacían secar, pero lo apilaban más o menos como 1 metro de altura, y allí lo dejaban secar para que ellos después puedan hacer lo que eran armar las telas. Y eso, ese secado lo dejaban arriba del techo y lo preparaban todo en montones de una altura más o menos de 1 metro. Ahí debajo ella puso a los hombres para que se escondan y se queden quietitos. Entonces, todas estas estrategias, sabemos que solo Dios les pudo haber dado toda la rapidez también para que Ra pudiera hacer todo esto. Dios dirigió a los espías a la casa de Ra porque sabía que su corazón estaba abierto hacia él. Dios conocía el corazón de Ra y que sería un instrumento útil para la victoria sobre Jericó. Y ese capítulo lo puede leer detenidamente porque detenidamente vamos a ir viendo cada punto para que podamos comprender todo el contexto. El lino, que le decía hace un momento, que lo cosechaban en los campos y lo apilaban sobre los techos para que se secara, y luego lo hilaban y lo utilizaban para hacer las telas. El lino llega a tener una altura de aproximadamente 1 metro. Y apilado en la azotea constituyó un escondite excelente para los espías. Muchos supondrían que Raab, por ser pagana, por ser cananea, por ser prostituta, nunca se interesaría en Dios. Sin embargo, Raab estuvo dispuesta a arriesgar todo lo que tenía por un Dios que apenas conocía. Entonces, a nosotros nos deja una gran enseñanza que no debemos juzgar el posible interés en Dios de una persona en base a sus antecedentes, en base a lo que sea. Prejuzgar a nadie. Estilo de vida, apariencia. Hablábamos hace un momento, nivel que para nosotros o para la sociedad tiene un determinado nivel que lo ponen en diferentes niveles a las personas. No debemos dejar que nada impida que hablemos a otros del Dios en el que creemos. Que nada impida que nuestro testimonio también sea el que hable en nuestro lugar de trabajo. A veces necesariamente no tenemos que ir a predicarle a nuestro jefe. A veces de nuestra manera de ser es cuando entienden también qué hay detrás. Y personalmente tuve muchas experiencias en cuanto a esto, cuando son los jefes los que se dan cuenta de que hay algo diferente cuando alguien sirve a Dios. Y ellos a la vez son canales de bendición para la vida de nuestra en cuanto a esto. Y les voy a contar cortito un testimonio para certificar estas cosas que Dios hace y cuando Él solamente es el que guía todas las cosas para bien. Aún a veces cuando hay catástrofes en nuestra vida, cuando hay situaciones terribles que no entendemos por qué. En una oportunidad había hecho una ampliación detrás de mi casa porque era para colocar la cocina en ese lugar, entonces estaba todo en construcción. La cuestión es que quedó todo abierta la construcción por una cuestión de que uno de los albañiles que venía a trabajar tumbó una pared que ya estaba prácticamente terminada, porque para él no estaba en lo correcto, entonces dejó todo eso así y dejó todo abandonado, el trabajo también, y todos los escombros ahí tirados, y se fue. La cuestión es que venía una tormenta ese día y lo único que me decían, acá ese viento y esa tormenta va a embolsar el techo que está suelto y lo va a llevar. Entonces, la desesperación, la tristeza y todo lo que usted se puede imaginar en un momento diciendo, yo necesito que Dios resguarde mi casa, que Dios sea el que cuide mi casa. Al otro día me voy a trabajar y a una que otra compañera le cuento esto porque estaba muy angustiada y estaba trabajando muy angustiada. Y lo único que quería saber era cómo solucionar eso.
y eran días de muchas tormentas. Acá las tormentas son muy fuertes, los vientos llevan todo, árboles, techo, todo. Entonces era muy angustiante estar en mi trabajo pensando en que mi casa estaba en esas condiciones. Entonces es donde uno de mis jefes viene al lugar donde estábamos trabajando en el operativo y me dice, necesito hablar con vos, y me lleva retirado y me empieza a preguntar la situación que estaba viviendo. Y yo le dije, no, yo estoy en este momento trabajando y necesito cumplir con mi trabajo. Mis problemas personales yo voy a intentar solucionarlos, y todavía quería arreglarlo a mi manera, y Dios me estaba dando la solución y yo no estaba queriendo mezclar las cosas porque no quería que se interponga en mi trabajo. Y a lo que mi jefe me dice, ¿tus hijos están bien? Sí, le dije yo, eso es muy importante. Agradece a Dios porque tus hijos están bien. ¿Qué es lo que se rompió? ¿Algo material? Sí, le dije yo. ¿Eso tiene solución? Sí, le dije. Bueno, entonces esta tarde van a ir unos obreros de acá y van a arreglar todo eso, así que quédate tranquila porque los voy a mandar. Y acordate que vos te vas a la iglesia, me dijo él, y Dios se va a encargar. Yo le digo que no podía hacer otra cosa más que volver a mi puesto de trabajo, y lloraba de alegría, obviamente, por todo esto. En la tarde, tal cual sucedió, Dios envió esas personas que no solamente arreglaron y sacaron los escombros de una de las paredes que estaba caída, sino que cerraron todo el lugar, hicieron las terminaciones, colocaron las aberturas y dejaron todo listo. ¿Qué le quiero decir con esto? Todo lo que para mí era derrota, era tristeza, era llanto, no podía entender por qué estaba pasando eso, Dios quería mostrar su poder. ¿A través de qué? No había predicado a mi jefe en ningún momento, sabía que era cristiana y veía mi comportamiento y mi manera de trabajar. Entonces eso habló más fuerte de lo que yo podía haber dicho. ¿Está bien predicar, está bien compartir el evangelio? Claro que sí, pero también a veces nuestro comportamiento es el que puede ser el que hable más fuerte y el que pueda hacer ver a aquella persona en el que Dios tenga la oportunidad en ese momento de conmover esa vida y ese corazón para ayudar a sus hijos, para ayudar a sus siervos, para suplir su necesidad. Y Dios lo hace. Entonces, en esto también nos hace ver de que nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de ser es la que va a hablar ante los demás. Y por eso mismo tenemos que entender que Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestras intenciones, nuestra entrega para lo que hagamos para Él. No esperemos que haya alguien que nos reconozca, que nos esté palmeando, que nos esté diciendo lo hiciste bien, o que esté aplaudiéndonos o dándonos un reconocimiento, cuando sabemos que desde ir a limpiar un baño, desde ir a cuidar algo en la iglesia o de hacer algo por alguien que por ahí nadie visita, pero el Señor tocó mi corazón y tengo que ir a ver tal persona y le tengo que llevar tal cosa y tengo que asistirla. Y no ve nadie eso, pero hay alguien mayor que todo que le está viendo a usted, el que le envió a hacerlo. Entonces, es él el que se encarga de todo lo que sea el reconocimiento y demás. ¿Y qué más que nosotros podamos hacer algo para alegrar el corazón del Padre? Dígame si eso es lo mejor que podemos hacer. Y la retribución más grande es saber que estamos alegrando su corazón y cumpliendo con lo que Él nos manda hacer. Entonces, vamos viendo, continuando con el pasaje de Rahab, que ella reconoció algo que muchos de los mismos israelitas no habían reconocido, que el Dios del cielo no es un Dios cualquiera, Él es todopoderoso. El pueblo de Jericó estaba atemorizado porque había tenido noticias del poder extraordinario de Dios al derrotar ejércitos al otro lado del Jordán. Las noticias habían llegado hasta Jericó. Ellos confiaban, obviamente, en la muralla que tenían y que no los iban a derrotar, que ellos iban a estar ahí tranquilos y que no iba a pasar nada. Ahora, hoy podemos adorar a ese mismo Dios poderoso que hace milagros. Dios posee poder suficiente para derrotar a ejércitos poderosos y malvados, como lo hizo en Jericó. También tiene poder suficiente para salvarnos de una muerte segura, como lo hizo con Rahab. Rahab no solamente estaba en peligro de muerte cuando
llegaron los espías ahí y lo que ella estaba viviendo ahí, cuando el rey sabía que ella había escondido a esos hombres. El relato nos está diciendo, la Biblia nos cuenta esto, sino que también después que se fueron los espías, podía haber sido mucho más reprimida, podía haber sido perseguida ella. En todo este tiempo, hasta que pasan los días de que vienen a esta conquista y hasta que ellos están afuera dando las vueltas alrededor de las murallas, en todo ese momento, en todo ese tiempo, Rahab estaba corriendo peligro. En cambio, ella tenía esa fe todavía bien fundada porque ella estaba tranquila, estaba confiada en que lo que le habían dicho se iba a cumplir, porque fueron días que tuvo que esperar. Y a veces la bendición, la victoria, el término de esa situación que estamos viviendo está tan cerquita que no lo vemos y nos desesperamos. Entonces, acá de Ra podemos aprender algo muy importante, un principio muy importante. Ella había reconocido quién era el Dios de Israel, a pesar después que ellos se fueron y ella queda sola nuevamente en ese mismo lugar de idolatría, de maldad, y que sabía que en algún momento iban, la noticia era de que los israelitas venían contra ellos, venían contra Jericó, venían conquistando otras tierras, que eran un poderoso ejército y que había miedo y que había una situación ahí que todos estaban aterrorizados y justamente eso tenía que mantener la calma en todo momento. Y esa era una de las cosas las que mantuvo su fe bien fuerte y arraigada en Dios hasta que Dios le da la victoria. Y vamos viendo que en los tiempos de Josué, acostumbraban a construir las casas en los muros de la ciudad. Esta gente que tenían sus casas sobre ese lugar, por eso vemos que la ventana daba hacia el lado de afuera, donde Rahab cuelga ese cordón de grana para que ellos puedan identificar dónde estaban. Muchas ciudades tenían dos muros, vendría a ser el de más afuera y el de adentro como doble muro, y en el medio unos 4 o 5 metros en medio de los dos muros, donde asentaban estas casas, donde construían. ¿Sobre qué? Sobre troncos de madera colocados a través de las partes superiores de los dos muros. Los usaban como paredes, hacían como un suelo y bueno, y ahí en el medio de esos dos muros hacían casas. Y es posible que Rahab viviera en una casa de ese tipo con una ventana que miraba hacia el lado de afuera de la ciudad, donde podía colgar aquel cordón de grana para que puedan ver cuando venían para la conquista. Así que mis hermanos, esta ha sido nuestra clase de hoy. Espero que hayan podido seguir conmigo en cuanto a las menciones que hablamos hoy, en cuanto a los capítulos de Josué. Hoy ya avanzamos un poco más en cuanto a esto, pero más que nada nos detuvimos un poco en los puntos principales y en las cuestiones para que podamos entender bien cuántas naciones o cuántos pueblos eran, que eso es importante que lo vean bien después en el mapa, para que podamos dimensionar lo que eran las batallas una tras la otra, que vamos a ver que llevaron muchos años, porque es hasta la muerte de Josué. Y en la segunda clase vimos que Josué vivió hasta los 110 años. Entonces, ¿cuántos años de su vida las pasó batallando y peleando hasta terminar y hasta que cada una de las tribus estén ubicadas en el lugar que Dios había dispuesto que tenían que habitar? Eso fue un trabajo arduo y un trabajo constante. No podía decir, no, necesito vacaciones, tengo que parar un poco. Si bien estaba totalmente eh, comprometido con la obra que Dios le había mandado a hacer y sumamente también creyendo de que Dios era el que le iba a dar la victoria en todo momento, manteniendo su fe firme todo el tiempo. Así que mis hermanos, tenemos unos minutos todavía para aquellos que tengan alguna duda acerca de lo que fue la tarea anterior o acerca de